5. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente de lujo como cada lunes. Tenemos una entrevista con la gente que hace este país un poco más país. Estamos el día de hoy con el licenciado Netzaí Sandoval. Se preguntarán algunos que dirán, bueno, ¿y quién es el señor Sandoval? ¿Por qué está haciendo de este país un verdadero país? Pues básicamente el licenciado Netzaí nos hizo favor de redactar en nombre de muchos mexicanos, que de hecho muchísimos ya firmamos esta petición, la petición de juicio al ciudadano presunto presidente Felipe Calderón Hinojosa. Buenas noches, Netza, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas noches, Rui, muy bien. Pues un honor que nos acompañes. Tuvimos el gusto de conocernos en persona, pero seguramente ni siquiera supimos quiénes éramos cuando comenzaron ustedes a recabar las firmas aquel 8 de mayo, si no me equivoco. Sí, lo que iniciamos en aquella movilización fue precisamente solicitarle a la gente que firmara de forma autógrafa esta iniciativa, que ahora también se puede firmar en internet. Mucha gente, cerca de unas 9,000 personas han firmado en internet y otras 5,000 personas firmaron tan solo en ese día, en el marco de la marcha, pues la petición a la Corte Penal Internacional para que juzgue a Calderón. Te hago la primera pregunta de la noche. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste la idea, la iniciativa de que esto realmente se puede hacer? Muchísimos mexicanos estamos con esa desesperación de alguien tiene que hacerle pagar a este hombre. ¿De dónde sacas la idea? Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, te oímos. Perfecto. Es que se perdió un poquito la comunicación, pero creo que yo veo perfectamente la pregunta. Sí, bueno, la idea es propiamente de mis estudios. Yo hice un posgrado en Administración de Justicia y en la Universidad Nacional, en la UNAM, y en ese contexto, pues, uno de los temas que más estudiamos en la UNAM es el derecho internacional. Uh-huh. Entonces, pues, en el contexto en el que estamos viviendo de un gran número de muertes, de un número muy grande de personas desplazadas, de desapariciones forzadas, digamos, ante este clima de violación masiva de derechos humanos que vive nuestro país, planteamos que una posibilidad era acudir a organismos internacionales para pues pedir justicia, básicamente, porque lo que estamos planteando es que nosotros no queremos venganza, nosotros no queremos linchamientos, queremos que un tribunal independiente, un tribunal imparcial, juzgue si en México se están cometiendo violaciones a los derechos humanos. Entonces, pues la idea es precisamente porque lo que estamos viendo en el país, esta guerra que inició Felipe Calderón, encuadra perfectamente dentro de los delitos competencia de la Corte Penal Internacional. Entonces, sí. De ahí surge más o menos la idea. Yo se lo planteé a la gente de No Más Sangre, en algunas reuniones que tuvimos, y ellos se animaron mucho con la idea, y pues de ahí hemos estado impulsando esta iniciativa. En tu desplegado de la jornada del 25 de junio, que precisamente titulaste Juicio Internacional a Calderón, lo leímos en la tarde nuevamente. Pusimos nuevamente el video donde explicas tácitamente cuáles son las razones por las que este hombre es responsable de crímenes de guerra y debe ser llevado ante la Corte Penal Internacional. Entre los puntos que se requieren para el juicio, se habla sobre la participación tanto de activistas, de defensores sociales, como de mexicanos. ¿Quiénes te están apoyando ya?
Pues mira, esto realmente es un poco una primicia para el santuario, porque no hemos abierto o no hemos hecho explícito todo el apoyo que hemos tenido. Ha sido algo muy, ¿cómo decirlo?, muy apasionante. La verdad es que hay mucha gente que se ha animado con la idea, que se ha entusiasmado muchísimo, y hay investigadores del Instituto de Jurídicas que nos están ayudando, hay investigadores del INACIPE que nos están ayudando también, algunos de los más importantes expertos en derecho penal internacional y en derecho humanitario en el mundo, pero particularmente en México, nos están ayudando porque, bueno, hay consultores que han trabajado para la CNDH, no sé, hay mucha gente que nos ha respaldado, que ha planteado pues la estrategia jurídica que deberíamos manejar para plantear este caso ante el fiscal de la Corte Penal Internacional. Hay, te digo, obviamente mucha gente de la sociedad civil, ONGs, defensores de derechos humanos, pero la parte jurídica también ha sido, bueno, a mí me ha sorprendido mucho el entusiasmo que ha generado entre abogados muy serios, ¿no? Esto no es un experimento, y lo estamos tomando con mucha seriedad. Lo que mucha gente incluso duda, ¿no? Que dicen, no, es que esto es más circo mediático, y me sorprende la incredulidad de los mexicanos para podernos poner en el lugar de países que han logrado juzgar a sus presidentes. Me sorprende realmente que el mexicano vea tan lejana esta posibilidad que tú nos estás acercando. ¿Qué falta, Netzai? ¿Cuál es el paso en el que está el juicio a Calderón a estas alturas? ¿Cuánta gente más tú esperas que firmen la petición? De hecho, en el chat preguntaban cuál es el nombre de la petición. Creo que ya lo escribieron, pero creo que valdría la pena repetirlo. Claro. Mira, ¿Bueno? Sí, te escuchamos. Sí, me escuchan perfecto. Es que tengo siempre la tentación de verificar. No te preocupes. Mira, no tenemos un número fijo para recabar firmas. De hecho, en algunos otros países, como en Colombia, incluso en otros lugares, se ha acudido ante el fiscal de la Corte Penal Internacional con una sola firma, o sea, una sola ONG o una sola firma ha sido suficiente para acudir ante el fiscal de la Corte Penal Internacional. Ahora, ¿cuál es la cuestión clave para que esto funcione o no? El fiscal de la Corte Penal Internacional tiene la facultad de decidir si abre o no una investigación en estos casos. Por ejemplo, como les comentaba en el caso de Colombia, pues el fiscal ha decidido no iniciar una investigación hasta el momento. Nosotros particularmente pensamos que esto se debe a que no ha habido una presión tanto en Colombia como internacional para exigir que esto suceda. Entonces, por eso una parte esencial de nuestra estrategia fue contar con este apoyo social, porque como les comentaba, bastaría con que una sola persona lo firmara, pero creemos que eso no va. Uy, ahora sí, ya nos escuchó. Bueno. La gravedad de lo que estamos viviendo. Y ante esa, digamos, despertar social, pues convocar a nuestro país a unirnos en torno a una causa que no es partidista. Yo creo que eso es algo muy importante que deberíamos decir. Mucha gente nos dice o nos ha reclamado que por qué queremos enjuiciar solo a Calderón y no a los narcotraficantes que también dañan a nuestra sociedad. Y de hecho, lo que nosotros respondemos siempre es que cuando se lee con cuidado nuestra iniciativa, el segundo nombre que aparece en esta petición ante el fiscal de la Corte Penal Internacional es el de
híjole, se dejó de escuchar. Juzgados, pero también los criminales y los grandes capos del cártel que también cometen violaciones masivas a los derechos de las personas en nuestro país. No se trata de dejar en manos de algunos criminales nuestro país, no es lo que queremos, y yo creo que nadie puede pedir eso. Lo que estamos pidiendo es que se recupere la legalidad en nuestro país. Las estrategias que ha estado empleando Calderón, que son estrategias básicamente para proteger a un cártel, pues violan los derechos de las personas, asesinan los militares a personas, pero también los narcotraficantes. Entonces, nuestra petición no es solo en contra de él, sino en contra de quienes están llevando. Se volvió a cortar, pero ahorita regresa. Por momentos se corta. Creo que ahora sí. Bueno. Sí, definitivamente se cayó Netzaí. A ver, permítanme un instante. Ustedes, es que yo escucho un poco cortado, pero no sé si ustedes me escuchan bien. Fíjate que te escuchábamos bien, pero se cortó. Ya te volvemos a escuchar. Okay. Nada más dile qué parte para que pueda más o menos. Básicamente sí terminamos la idea, no te preocupes. Se cortó prácticamente terminando la idea. Algo que mucha gente nos ha preguntado, Netzaí. Bueno, es una pregunta básicamente en dos partes. En el momento que proceda este juicio, que me dejas verdaderamente sorprendido con eso de que la Corte Penal Internacional ha actuado cuando hay una sola firma y tú llevas más de 15,000. Es verdaderamente sorprendente. Ahora, una vez que proceda esto, dos cosas. Una, esto tiene, esta corte actuaría en contra del ciudadano Felipe Calderón después o antes de terminar su periodo, y cuál es la pena que se le puede aplicar. Muy bien. Mira, la Corte Penal Internacional puede, no puedo asegurarte que vaya a ser así, pero puede actuar en contra de Felipe Calderón o del secretario de Defensa o del secretario de Marina o del secretario de Seguridad Pública, aun cuando estén en sus cargos. Esto es una cosa ya muy definida por el propio Estatuto de Roma, que es el estatuto que creó la Corte Penal Internacional. Entonces, el hecho de que en México, por ejemplo, Felipe Calderón goce de fuero, no impediría que... Se corta nuevamente. Sí, te escuchamos. Bueno, en cuanto a lo de la pena, las penas que prevé el Estatuto de Roma son prisión hasta por 30 años. Esa es, digamos, el principal tipo de sanción que puede imponer, pero también puede, en casos especialmente graves, aplicar la prisión a perpetuidad, cadena perpetua, ¿no? Wow. Estas son las dos sanciones que podría imponerse. Ahora, yo quisiera, antes de seguir, tratar de ser muy honesto con esto. Miren, yo creo que este tipo de juicios o este tipo de esfuerzos históricamente han sido muy difíciles. Por ejemplo, maldigo el Skype. Creo que ya se cortó otra vez. Qué horror. Bueno. Apenas iba empezando, a ver pero si él de estas casas, si no estás escuchando a nosotros. Y aún así... A ver, Netzaí, te interrumpo un instante. Yo sí los escucho, sí. Ok. Si nos pudieras repetir sobre que nos decías que siendo honestos y se cortó. Claro. Mira, en Chile, para juzgar a Augusto Pinochet, hubo un gran esfuerzo social y de ONGs y de abogados para llevar a Pinochet ante la justicia internacional. Incluso es uno de los casos más famosos que llevó el juez Garzón en España. Pero quiero decir que estos esfuerzos muchas veces toman décadas, ¿no?
Maldito Skype. Pero bueno, seguimos con la idea. Netzaí nos platica que esto puede tomar décadas. Sí. Sí, ya te escuchamos nuevamente, Netzaí. Sí. Lo que les comentaba es, estos esfuerzos son difíciles y son a largo plazo. Creo que pues es mi responsabilidad un poco, mientras estoy articulando estos esfuerzos de mucha gente, pues ser honesto con todos y decirles que no es sencillo, ¿no? Pero creo que es un esfuerzo que se tiene que hacer porque va a mandar un mensaje muy claro hacia nuestra sociedad, hacia nuestros futuros gobernantes, en el sentido de que México necesita y exige vivir, por un lado, en paz, pero también con legalidad y apegados pues al... Se cortó nuevamente, pero nos dice Netzaí que finalmente, pues sí es un hecho, esto deja un precedente, tome los años que tome, tenga éxito o no tenga éxito, deja un precedente muy importante, no solamente para los mexicanos, sino para los que nos gobiernan. Ya te volvemos a escuchar. ¿Hola, hola? Sí, ya se corta a cada ratito, pero te escuchamos. Sí. De hecho, aquí se enlaza esto que nos dices con una idea que también nos han ahora creo que me caí yo. Ok, bueno, creo que ya ahí está. No. Dicho, oye, pero ¿cómo es posible que se enjuicie a Calderón y sin embargo a personas como Salinas de Gortari y como, el linaje de presidentes que tenemos, que ni siquiera se ha logrado nada ni se logró nada ni contra Díaz Ordaz, ni se logrará probablemente nada contra Echeverría? ¿Por qué sí a Calderón? ¿Qué les dirías a esas personas? Sí, Ruy, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Netzaí. Perfecto. Mira, lo que creo que habría que plantear es muy cierto que ha habido gobernantes que merecerían ser enjuiciados y que han cometido actos de corrupción y desfalco a la nación, muchas cosas terribles. Uh-huh. El problema es que Felipe Calderón ha llevado al país a una situación diferente. Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Lo que sucede en este caso con esta guerra es que el ejército está siendo utilizado, bueno, no solo el ejército, la marina, las fuerzas policíacas, están siendo utilizados para asesinar mexicanos, para llevar una guerra, en este caso supuestamente en contra de organizaciones criminales, pero violando los derechos mínimos que incluso existen en las guerras. Es que eso es algo muy grave. Uh-huh. La mayoría de la gente supone que en las guerras pues todo se vale, ¿no? Y no es cierto. En el derecho internacional hay límites que definen que en las guerras pues hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, no se puede torturar. Por ejemplo, no puedes matar a los prisioneros, no puedes destruir los hospitales de tus enemigos, no puedes atacar pues al personal y a las instalaciones, por ejemplo, de la Cruz Roja, ¿no? De este organismo internacional. O sea, hay ciertas cosas, no puedes utilizar armas que no sean capaces de discriminar entre civiles y pues los combatientes, ¿no? Uh-huh. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Que por supuesto que han sucedido, pero que son tan graves que la comunidad internacional ha dicho esto no debe repetirse. Y el gran problema es que se está repitiendo, que en México se está repitiendo una vez más una crisis humanitaria que no hemos logrado medir en México. A mí eso es algo que me preocupa mucho. No nos damos cuenta, por ejemplo, que en nuestro país han muerto más personas que en la guerra de Afganistán. Eso es sorprendente. Los Estados Unidos han iniciado una guerra pues invasora, ¿no? Que fue abiertamente declarada, con obviamente el rechazo de muchos países, pero declararon una guerra en contra de un país, asesinaron a miles de personas y aún así en México han muerto más. Lo que estamos viviendo es más grave.
Por ejemplo, también el número de desplazados, también la cantidad de gente que ha tenido que abandonar sus países, sus casas por esta guerra es mayor en México que cualquier otro conflicto armado reciente, otra vez como el caso de Afganistán. Entonces, estamos viviendo algo muy grave, estamos viviendo medidas inaceptables. Una cosa es que el gobierno ataque o decida combatir a una organización criminal, como podría ser cualquier cártel, pero una cosa diferente es que el gobierno federal decida apoyar al cártel de Sinaloa, que es lo que está haciendo. Está buscando controlar el tráfico de drogas en manos de una sola organización, que es el cártel de Sinaloa, y para ello está utilizando estrategias totalmente inaceptables. El gobierno mexicano, y particularmente el ejército y la marina, están utilizando estrategias inhumanas en esta guerra, y no puede seguir sucediendo. Una de las cosas, por ejemplo, que es a todas luces violatoria de derechos humanos y del derecho internacional, es que el ejército mexicano, en ese caso por ejemplo fue la Marina, haya asesinado a Beltrán Leiva, a un líder de uno de los cárteles, y le haya amputado partes de su cuerpo. Esto fue un escándalo, por ejemplo, en España, y en México no se dijo. Hay fotografías que se publican en los medios internacionales de Arturo Beltrán Leiva muerto, pero con el brazo amputado. Esto es y obviamente hay fotos del mismo cuerpo antes con el cuerpo completo. Sí. Esto demuestra que la Marina mexicana amputó el brazo de una persona, y eso es obviamente con un fin intimidatorio, pero es inaceptable de acuerdo a los tratados internacionales, de acuerdo a las convenciones de Ginebra y de acuerdo al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. O sea, hay ciertas cosas que puedes hacer, como combatir a un enemigo, pero no puedes torturarlo, no puedes cortarle la cabeza. Ese tipo de cosas que estamos viviendo cotidianamente en México son inaceptables de acuerdo a los estándares internacionales, y eso puede ser juzgado por los tribunales internacionales. Otra cosa que está sucediendo todos los días es que nuestro ejército está utilizando como una medida represiva la violación de mujeres. En un artículo que publica Contralínea esta semana, que me hicieron favor de publicar también, es un artículo de mi autoría, narro uno de los casos en Michoacán en el año 2007. El ejército entra a un municipio porque hubo un enfrentamiento entre supuestos criminales y el ejército, y entonces el ejército entra a un pueblo para buscar a los criminales, y lo que hace es que, como no los encuentra, comienza a violar mujeres, e incluso violan a 4 niñas, 4 menores de edad. Y obviamente hay allanamientos, obviamente hay detenciones arbitrarias, hay tortura, hay muchas otras cosas, pero además hay violaciones a mujeres e incluso a niñas. Entonces, ¿qué es lo que nos está demostrando nuestro ejército? Que está dispuesto a utilizar la violación a mujeres como una estrategia represiva a quienes ellos suponen que protegen a narcotraficantes. Y lo que nos demuestra Felipe Calderón es que está dispuesto a proteger a todos los soldados que cometen esos crímenes, porque hasta la fecha no hay una sola condena en contra de esos soldados que violaron a mujeres y a niñas en 2007 en Michoacán, y hay muchísimos casos parecidos, hay violaciones tumultuarias, hay 1000 casos, pero digo ese particularmente porque es ofensivo como violaron a niñas menores de edad. Entonces, y el gran problema es que nuestro gobierno no está sancionando. Hay mucha gente que me dice, bueno, pero ¿a poco Calderón les ordenó que violaran a esas niñas? Yo no puedo demostrar que Calderón ordenó que violaran a esas niñas, pero lo que sí les puedo demostrar es que Calderón no está sancionando a esos militares, y por lo tanto lo está encubriendo, y por lo tanto está fomentando que eso siga sucediendo. Eso es un crimen, competencia de la Corte Penal Internacional, y por ello Calderón puede ir a prisión. Básicamente, como nos dejas claro en tus textos, específicamente el juicio contra Calderón es por sus crímenes de guerra. Claro, sí. Simple y sencillamente está permitiendo
que sus fuerzas federales, que sus fuerzas armadas, nuestras fuerzas armadas, estén cometiendo, esto, ¿cómo es posible que la Corte Interamericana, ¿tú sabes cuántos fallos son los que ya dio en contra de la milicia y Calderón todavía? No tengo el dato, pero ¿lo tienes tú? Sí, hay 2 casos por violaciones a mujeres indígenas por parte del ejército mexicano que ya resolvió la Corte Interamericana. Hay otros casos por desapariciones forzadas, el caso de el campo algodonero que tiene que ver con las muertas de Juárez, pero en particular por muertes cometidas por por violaciones a mujeres por parte de miembros del ejército. Hay 2 casos ya resueltos por la Corte Interamericana. Y es muy interesante que lo menciones, porque el gran problema con la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que condena al Estado. Ellos condenan a México por haber violado derechos humanos, pero la Corte Interamericana no tiene la capacidad de ordenar, por ejemplo, que vayan a prisión algunos soldados en específico. O sea, no es una corte penal. Ellos no pueden ordenar enjuiciar, o no pueden, más bien, no pueden condenar a un soldado o a un general que encubre a esos soldados que sean puestos en prisión. Y esa es la diferencia con la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, creada mediante el Estatuto de Roma, que tiene su sede en La Haya, es un tribunal permanente que sí puede ordenar que Felipe Calderón y sus generales y sus secretarios de Estado involucrados en esta guerra vayan a prisión. Eso es algo pues muy diferente. Sí, sí. Es toda la diferencia de por qué este juicio es tan trascendente. Una pregunta que también nos habían dejado por aquí cuando se enteraron que nos acompañarías, Netzaí. Sí. ¿Quiénes son tus detractores más, no sé si llamarlos poderosos o más molestos? ¿Quiénes te han impedido o te han seguido impidiendo, no solamente a ti, sino a todos los que están a favor a que se haga justicia y que en México se debe de respetar la ley, aunque sea el presidente de la República? Pues mira, ha habido muchos, no sé, como comentarios negativos, mucho escepticismo, pero yo debo decirte que la respuesta en general, sobre todo cuando se entienden todos los términos de lo que estamos planteando, ha sido muy favorable. Cuando la gente se da cuenta, no sé, hay panistas incluso que han señalado cómo Felipe Calderón está encubriendo a un cártel. O sea, esta guerra que estamos viviendo, esta masacre, porque es terrible, o sea, cerca de 50,000 personas asesinadas en nuestro país en este sexenio, es una masacre lo que estamos viviendo, por órdenes pues del jefe del Ejecutivo, pero con una intención muy clara, que es proteger y favorecer que el cártel de Sinaloa se amplíe y pueda controlar el narcotráfico en todo el país. Esto lo han dicho, por ejemplo, investigadores, lo ha dicho pues panistas de cepa como Cloutier, que han señalado cómo el cártel de Sinaloa no ha sido atacado. Todos los demás cárteles sí se han visto afectados por esta guerra que inició Calderón, pero el cártel de Sinaloa no. Y esto, insisto, se dice de mil. Ok, se cortó nuevamente. Esperamos un instante a que se vuelva. Ahí está, ya te escuchamos, Netzaí. Por corrupción, digamos, de servidores públicos, y la cantidad de personas acusadas por corrupción del cártel de Sinaloa es mínima. Y en el caso de los demás cárteles, por ejemplo, del Golfo, de los Zetas, el número de acusaciones no solo es el doble, no solo es el triple, es cerca de 17 veces más. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el gobierno federal está atacando a algunos cárteles, pero a otros no, particularmente el cártel de Sinaloa no lo está tocando. Y no lo está tocando porque aspira a que ellos controlen el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Entonces, si realmente quisieran acabar con el tráfico de drogas, pues atacarían, por ejemplo, el lavado de dinero, y no lo hacen.
es evidente que hay mil cosas que se podrían hacer y no se están haciendo. Se le podría dar autonomía a la PGR y no se le da. ¿Por qué? Porque no se quiere realmente combatir el narcotráfico, se quiere atacar selectivamente a algunos pocos narcotraficantes. Entonces, si nuestro gobierno se está aliando a unos narcos, cuando la gente se da cuenta de eso, cuando la gente se da cuenta de que hay datos que así lo indican, que hay especialistas que así lo señalan, pues la gente se indigna y mucha gente se ha pues sumado a esta iniciativa para que sea un tribunal internacional, un tribunal independiente, imparcial, quien diga cuál es la responsabilidad que tiene Felipe Calderón en esta violación masiva de derechos humanos y en esta coalición con unos narcotraficantes. Creo que realmente, te digo, tal vez los detractores han sido más el escepticismo. Uy, se cortó nuevamente. A ver, vamos a esperar un instante. Una disculpa, el Skype no nos había hecho estas gracias últimamente, pero pues bueno, así sucede. Sí, ya te escuchamos, sí. Netzaí. Y pues sí, no, quisiera seguir con una siguiente pregunta que de hecho nos dejan aquí en el chat. Interesante, que dice: ¿qué diferencia encuentras o qué diferencias debemos esperar entre lo que fue el juicio al expresidente peruano Fujimori con el juicio que se le debe, con este juicio a Calderón ante la Corte Penal Internacional? Bueno, de entrada que los actos que cometió Fujimori en su tiempo, digamos, no eran competencia de la Corte Penal Internacional. O sea, la Corte Penal Internacional se creó... Muroso Skype, esperamos un instante. Bueno, ya te escuchamos, Netzaí, bueno, ya. Sí, les comentaba que la Corte Penal Internacional no puede juzgar hechos que ocurrieron en el pasado. Su competencia solamente es a partir de que se creó. Entonces, digamos, lo que yo les diría es, los tribunales que enjuiciaron a Fujimori no tienen este carácter de tribunales penales internacionales. O sea, este tipo de tribunales realmente han sido muy raros en la historia de la humanidad. Este tipo de tribunales fueron los tribunales que juzgaron, por ejemplo, a los criminales y a los genocidas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los líderes nazis que fueron enjuiciados una vez que fue derrotada la Alemania nazi, fueron enjuiciados por tribunales penales internacionales como este que fue creado recientemente. Entonces, en realidad son, yo diría algo casi inédito, porque los tribunales de Nuremberg, o por ejemplo existió un tribunal semejante para Ruanda, o existió un tribunal semejante para Yugoslavia, que son tribunales penales internacionales y que lo que juzgan es la responsabilidad de un individuo o de muchos individuos, pues son para este tipo de casos de los más graves, ¿no? Genocidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, el delito de agresión. Entonces, bueno, en México, por ejemplo, pues no existe ningún precedente de este tipo. Nunca nos hemos atrevido a acusar a un presidente ante un tribunal internacional de este tipo de hechos. Y yo les diría que la comparación valdría hacerla, por ejemplo, con el intento de juicio que se llevó en contra de Echeverría. Echeverría, por todas las... por los asesinatos cometidos no solamente el 2 de octubre de 68, sino después en los 70, con toda la guerra sucia, se intentó enjuiciarlo. Y lamentablemente nuestro país y nuestras instituciones particularmente fracasaron en ese intento de dar justicia, de hacer justicia a los mexicanos, porque finalmente la Fiscalía Especializada para estos delitos del pasado y la propia Suprema Corte
pues sí, podría decirse que fracasaron o que decidieron encubrir a este asesino y a este criminal que es Echeverría. Y por eso en este caso creo que es muy importante que no sean las instancias nacionales las que juzguen a Felipe Calderón y a todos sus generales y a los narcos que él protege, sino que sean instancias internacionales independientes como la Corte Penal Internacional. Eso va a ser una gran diferencia y yo creo que es muy posible que suceda esto. Ya en cuestiones técnicas podría platicarles un poco más, no sé si sea oportuno. Sí, de hecho hay un tecnicismo que nos dejaban también por aquí en el chat. En caso, por ejemplo, pensando que el juicio se le lleva a juicio terminando funciones, ¿quién, y sí, definitivamente esto es un tecnicismo, quién va a defender a Calderón y quién va a pagar esa defensa de Calderón? La pagaría él mismo y puede contar con abogados. Ahora, la propia Corte Penal Internacional tiene el Estatuto de Roma, el estatuto que lo creó, y prevé la posibilidad de que si algún acusado no contara con un abogado defensor, se le puede otorgar. Pero obviamente Calderón tiene todos los recursos económicos para realizar esa defensa, porque esta es la clave y creo que es muy interesante la pregunta. Nosotros no estamos acusando a México, no estamos acusando al gobierno mexicano, estamos acusando a Felipe Calderón Hinojosa de haber ordenado y encubierto asesinatos. Miren, mucha gente me dice, ¿cómo puedes decir que Calderón ordenó o es culpable de estas cosas? Yo les quisiera comentar. Calderón en 2007 emitió un decreto para crear un cuerpo de élite del ejército mexicano bajo su mando directo. Y esto, no sé por qué no es tan difundido, pero él tenía a su mando directo a militares, a soldados, a un cuerpo de élite de soldados dedicados exclusivamente a la guerra contra el narcotráfico. Yo lo que quiero señalarles es, con una investigación seria de un organismo internacional como es la Corte Penal Internacional, podría encontrarse cuáles fueron las órdenes que Felipe Calderón giró directamente a ese cuerpo que él tenía bajo su mando, porque no había un general, no había nadie de intermediario entre Calderón y ese cuerpo de soldados de élite. Entonces, si esos soldados de élite mataron a una persona, el directamente responsable es Felipe Calderón. Y por Dios, yo creo que no podemos pensar que mataron a una persona. Tan solo en 2007 hubo más de 2,000 muertos directamente relacionados con la guerra contra el narcotráfico. Entonces, ese cuerpo de élite que estaba dedicado a esa tarea estaba directamente bajo la responsabilidad de él. Pero, insisto, además, toda la política de Estado que está encubriendo a estos criminales, que está encubriendo a criminales como el Chapo Guzmán, y está además encubriendo a los soldados que cometen estos actos de barbarie en contra de civiles. Esto, otra vez, es el tipo de casos extremos que te comentaba. Es inaceptable para la comunidad internacional que un gobierno ataque a la población civil. Y eso es lo que estamos viviendo todos los días en México. Por cierto, bueno, sí. Les quería comentar que en cuanto al aspecto técnico, digo solamente para que sea más fácil de comprender, la Corte Penal Internacional, más que un tribunal, es todo un sistema. Tiene, por ejemplo, bueno, les comentaba la Fiscalía, que el fiscal en este momento es un argentino, Luis Moreno Campo, pero tiene una sala de apelaciones, tiene una sala de admisibilidad, tiene diferentes organismos. Por eso, por ejemplo, podría otorgarle defensa, si es que así lo pide Calderón, podría contar con defensores, porque la Corte es todo un entramado de diferentes organismos que sirven para juzgar precisamente a estos criminales que cometen los delitos más graves en la humanidad.
quiero comentarles también que, bueno, la creación de la Corte Penal Internacional responde precisamente al interés de que no exista impunidad para estos criminales. O sea, es un tribunal precisamente pensado para que fueran juzgados jefes de Estado, generales, como sucedió en el caso de, pues les platicaba en el caso de Nuremberg, de Alemania nazi, pero en otros casos también ha ocurrido. En la guerra de Yugoslavia fueron juzgados jefes de Estado, y digamos, en el ámbito internacional esto ha ocurrido, es posible, y lo que necesitamos es que haya una verdadera presión social para que esto suceda. Esto que nos dices de una verdadera presión social, eso, bueno, más bien sería también en dos partes. ¿Qué es lo que le falta a la petición para el juicio a Calderón para que la Corte Penal Internacional tome el caso? Bueno, mira, como te comentaba, lo primero que tenemos que hacer es presentársela a el fiscal. Lo que concretamente le vamos a pedir al fiscal es que, digamos, ahí hay un par de etapas. El fiscal puede decidir iniciar una averiguación, una investigación por lo que está sucediendo en México. Pero antes de eso, podría decidir pedirle un informe al gobierno mexicano, pedirle un informe a ONGs, recabar testimonios de lo que está ocurriendo en México para decidir si abre o no esta investigación. Entonces, nosotros lo que le vamos a pedir es que haga eso. Le vamos a presentar un expediente al fiscal, a Luis Moreno Campo, con pruebas. Entre esas pruebas, por ejemplo, los que tú citabas, los casos que ya otros tribunales internacionales han resuelto en contra del Estado mexicano por violaciones a los derechos de las personas por parte de soldados del ejército mexicano. Pero otras pruebas serán, por ejemplo, las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene documentados muchos casos en los que el Ejército y la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública han violentado los derechos mínimos a que tienen, que deberían tener garantizadas todas las personas en nuestro país. Entonces, con todo ese expediente, insisto, tenemos que todavía afinarlo. Te comento que están participando muchas personas en este esfuerzo, y lo que estamos esperando, nos enteramos que el fiscal de la Corte Penal Internacional tenía planeada una visita a México. Entonces vamos a aprovechar esa ocasión para presentarle directamente el expediente y para hacerle esa petición muy concreta, que no sea suficiente, digamos, lo que nosotros le digamos, que no se detenga o no tome la decisión con el expediente que nosotros le vamos a presentar, sino que le dé oportunidad a Calderón y al gobierno mexicano de ofrecer su versión, que les dé oportunidad de presentar un informe para que él tenga todos los datos necesarios para decidir si abre o no una investigación por estos 50,000 muertos que hemos presenciado en nuestro país, y por los miles de desplazados y desaparecidos, y pues por las violaciones generalizadas de derechos humanos. Entonces, sí, te escucho. Dime. No, dime. ¿Cuándo es esta visita del fiscal a nuestro país? Fíjate que estaba planeada, pero se pospuso. Todavía no sabemos bien. Yo creo que él mismo no ha decidido, no lo tengo seguro. Estaba planeada para el mes pasado, si mal no recuerdo, y se pospuso. Entonces, pues en realidad nosotros estamos... Se cortó nuevamente, pero a ver, vamos a esperar un instante. Bueno. Pero él sí nos oye, ¿no? Creo que sí nos escuchamos, ¿no está ahí? Ya. Perfecto. De todas formas, si él decidiera alargar demasiado esta visita, nosotros podríamos presentar esta petición. Claro que tendríamos que hacérsela llegar a La Haya, pero pues hemos pensado que lo ideal sería aprovechar la ocasión en la que él venga a México. Claro. No, y además es una postura pues muy loable, además de darle con esa visita, pues sí, la oportunidad a Calderón de, oye, aquí te están presentando
y yo como Calderón, yo te digo, esta es mi versión. Claro. Y como nos dice aquí en el chat, mientras a recabar firmas, a demostrar que verdaderamente hay un movimiento social. A mí me sorprende la cantidad de gente que se ha sacudido esa incredulidad, esa, me vas a perdonar la expresión, esa hueva mental de pensar que realmente es imposible castigar al presidente. Y ustedes han movido conciencias, pero de una manera sorprendente. Te lo digo muy honestamente, cuando vi el letrero ahí en Bellas Artes, juicio a Calderón, dije, no es cierto, no manchen. Pero, pues bueno, el doctor Ackerman tomó el micrófono y dije, caray, no, esto es en serio, esto no es payasada. Claro. ¿En qué medios están ustedes moviendo para promoverlo? Mira, la verdad es que hemos iniciado apenas esta promoción porque, pues te comentaba, obviamente reunimos firmas personalmente, mucha gente está animada, están ellos mismos recabando firmas autógrafas. Hemos publicado este artículo en La Jornada, Contralínea, esta semana está publicando otro, se llama Falacias de un criminal, y básicamente explicamos cómo la teoría que plantea Calderón de que la violencia se ha desatado a partir de que México se ha convertido en un mercado de consumidores de droga, pues es una falacia, y tratamos de mostrar con cifras y con datos y con investigaciones de otros medios cómo en realidad la violencia se ha desatado porque Felipe Calderón ha fomentado que el cártel de Sinaloa se introduzca en pues terrenos y en zonas en estados que antes eran controlados por otros cárteles. Entonces realmente lo que estamos viendo es una lucha entre dos bandos, algunos cárteles apoyados por gobiernos locales o por policías municipales corruptas, y del otro lado el cártel de Sinaloa apoyado por el gobierno federal y el ejército. Entonces es esa la razón por la que la gente está moviendo en nuestro país, porque Felipe Calderón está apoyando al Chapo Guzmán en este intento de monopolizar las drogas en nuestro país. Y lo que queremos decirle a la gente es que esto es totalmente inaceptable y que los métodos que están utilizando en esta guerra son también totalmente inaceptables. Estamos planeando pues hacer un evento más grande, invitar a medios internacionales, presentarles el caso y pues iniciar una campaña un poco más agresiva de difusión de esta iniciativa, pero hemos pensado que lo vamos a hacer cuando ya tengamos el expediente listo. Así es. ¿Tienen ustedes alguna fecha estimada más o menos de cuándo estará listo el expediente? Pues mira, nosotros estábamos pensando que a finales de este mes o principios del siguiente esto estaría ya listo. Te digo, afortunadamente hay algunos de los mayores expertos del país que ya están de nuestro lado, que están trabajando en este expediente, y creo que lo vamos a tener muy pronto. Por otro lado, quería comentarles un dato. Lo que pasa es que hay algunos pues personas con esta incredulidad de la que estábamos platicando, que todavía existe en nuestro país, y mucha gente me decía, me hicieron notar que hay un... ¿Qué momento para que truene el Skype? A ver, vamos a esperar para volver a retomar esa idea. En derechos humanos. A ver, un instante, Netzai, se cortó exactamente cuando empezabas la idea. No escuchamos, a ver si nos lo pudieras repetir, perdona, gracias. Sí, ya me escuchan, ¿verdad? Sí. No, que nos planteaban que se llevara este asunto primero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay mucha gente que duda de que sea viable el juicio ante la Corte Penal, porque como les comentaba, en este caso lo que se juzgaría sería la responsabilidad penal de unas personas en lo específico y no de un Estado.
e incluso me plantearon algunos argumentos, yo le llamaría un poco pseudo legales, porque algunos de los requisitos que plantean las convenciones internacionales, particularmente los convenios de Ginebra y el segundo protocolo adicional a los convenios, y también el Estatuto de Roma, plantean que una organización, en este caso, por ejemplo, los cárteles de la droga en México, tuvieran la capacidad de respetar derechos humanos. ¿Y por qué esto es un requisito para que sean enjuiciables estos hechos? Mira, lo que sucede es que los tratados internacionales quisieron ser muy claros para diferenciar y para aclararle a la gente y a la sociedad, a la comunidad internacional, que estos tratados no estaban destinados, por ejemplo, a enjuiciar alguna pequeña revuelta, o no sé, por ejemplo, pues hay casos graves, o sea, de muchas muertes, como donde algunas personas se rebelan en una prisión, o donde hay ataques a algún cuartel de policía, pero lo que trataba de especificarse, por ejemplo, en los tratados internacionales, es que la Corte Penal Internacional y los convenios de Ginebra y todos estos antecedentes, pues no estaban creados para ese tipo de causas. O sea, están creados para conflictos, digamos, permanentes, conflictos de organizaciones, ¿no? No conflictos de alguna revuelta un poco desordenada en contra del gobierno. Y por eso pusieron en los estatutos, bueno, en los tratados internacionales, que uno de los requisitos para que estos, digamos, para que se actualice la competencia de la Corte Penal Internacional, pues tendría que ser que la organización que se está enfrentando al gobierno tenga la capacidad de respetar derechos humanos. Y concretamente, ¿qué querría decir esto? Que, por ejemplo, si el Chapo Guzmán le dijera a sus subalternos que no mataran civiles, sí podrían obedecerle o no. Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque, insisto, cuando tú analizas cómo se desarrolla una zonada en una cárcel, pues obviamente es muy difícil que el líder de la zonada, si es que hay un líder, les pueda decir a los demás que están en medio de esta conflagración, pues que no torturen, digamos, a los que les estén impidiendo salir. En cambio, un cártel que sí tiene una organización permanente, que sí tiene líderes, sí puede ordenarle a los sicarios, por ejemplo, pues que no asesinen a civiles, o que no torturen a los enemigos, o que no descuarticen a sus enemigos. Ese tipo de órdenes podrían girarlas los cárteles de la droga en México, y obviamente las puede girar el ejército mexicano. O sea, el Ejecutivo Federal podría ordenarle al ejército que deje de violar niñas, o podría decirle que deje de disparar en contra de los civiles que no se detienen en un retén, o podría ordenarles que no cometan ejecuciones extrajudiciales, o sea, que no asesinen a los narcotraficantes que detienen. Se cortó nuevamente. A ver, esperamos un instante. Recordamos, ya te escuchamos, Netzaí, ya. Se cortó por un instante. Ok, les comentaba que hay ciertas revueltas, digamos, donde no se puede ordenar donde si se girara una orden de no torturen o no ataquen a la población civil, es muy probable que no se pudiera obedecer esa orden, porque no hay un control, porque no hay una organización realmente. Pero en el caso de los cárteles sí hay organizaciones, sí hay una estructura permanente de líderes y de jefes
y de altos mandos que pueden ordenar, insisto, no utilicen a niños, por ejemplo. Eso sería una orden que el Chapo Guzmán podría girar mañana. Podría decir, deje de reclutar a niños como sicarios. Pero no lo giran, no toman esa decisión. Entonces, es esa ausencia de esas órdenes, digamos, mínimas o de humanidad mínimas, las que están dándole competencia en este momento a la Corte Penal Internacional para que juzgue. Ahora, ¿qué es lo que les comentaba? Hay mucha gente que en esta confusión, porque pues son temas un poco técnicos, nos planteaba, oye, pero si los cárteles de la droga no están respetando derechos humanos, ¿cómo van a ser juzgados por la Corte Penal Internacional? Pero es que no ese es el requisito. El requisito es que tengan la capacidad de respetarlos. Insisto, mañana Joaquín Guzmán Loera podría ordenar que se deje de reclutar a niños y sucedería. El problema es que no quiere hacerlo. ¿Sí me escuchan? Sí. Entonces, el punto es, no es el que realmente se estén respetando derechos humanos lo que le da competencia a la Corte Penal. Si se estuvieran respetando derechos humanos, pues no estaríamos quejándonos de nada. Claro. El punto es que estas organizaciones exactamente tengan la estructura permanente y suficiente de control sobre sus subordinados para que ese tipo de órdenes pudieran cumplirse. Y lo mismo con el ejército mexicano. Si el ejército mexicano estuviera en medio de un golpe de Estado, pues no podríamos culpar a Felipe Calderón de las violaciones que está cometiendo porque estarían actuando sin su consentimiento. Pero esto no es el caso. El caso es que el ejército mexicano está obedeciendo a Felipe Calderón y en esa obediencia está asesinando civiles, está violando mujeres, está descuartizando a sus rivales. Y si no fuera su orden, además si no fuera su orden, pues ya los hubieran finalmente hubiera obedecido alguna de las, bueno, ya los hubiera castigado alguno, como bien dijiste, ya él tiene la posibilidad de castigarlos, como bien dices, si él no les ordenó que lo hicieran, bueno, puede castigar todas estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos, bueno, todos los crímenes de guerra. Una duda, de hecho, que surgió por ahí. ¿Cuál es la diferencia? Y probablemente es un tecnicismo absurdo, pero a mí, bueno, yo no lo sé. ¿Cuál es la diferencia entre entre acusar a Calderón ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad? Pues mira, en realidad se podría, y lo que estamos planteando es acusarlo por las dos cosas, por crímenes de guerra principalmente, pero también por algunos crímenes de lesa humanidad, como los ataques del Instituto Nacional de Migración en contra de migrantes. Y esto por órdenes del gobierno norteamericano concretamente. Porque esto es parte de una política de guerra que está viviendo nuestro país. Ahora, digamos, como tú planteabas, hay una diferencia técnica. Los crímenes de guerra se dan solamente en el contexto de un conflicto armado, ya sea un conflicto de orden internacional, o sea, dos países en una guerra, o en el conflicto de un conflicto no internacional, como es el que estamos viviendo en México. O sea, donde dos partes dentro del propio Estado están combatiendo permanentemente. Entonces, esos son los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra, además, digamos, lo más natural que viene a la mente cuando se habla de crímenes de guerra, pues por ejemplo son las torturas en contra de los prisioneros de guerra, ¿no? Esto que era una práctica común en las guerras antiguas o digamos apenas hace algunos años, pues ya está prohibido por los convenios de Ginebra, que plantean que a los prisioneros de guerra se les debe tratar de forma humana. No puedes torturarlos, no puedes asesinarlos, y por ejemplo en una guerra tampoco puedes atacar a civiles, y si lo haces pues estás cometiendo crímenes de guerra. Ahora, los crímenes de lesa humanidad son más bien crímenes en los que un Estado, un Estado que en realidad no tendría que estar en medio de un conflicto armado, sino que simplemente como una política de Estado decide acabar
desaparecer a un grupo. Puede ser un grupo político, puede ser un grupo, no sé, de diferentes tipos, pero como parte de una política sistemática de Estado, decide, por ejemplo, asesinar a los sindicalistas, o decide, por ejemplo, lo que ocurrió durante la Guerra Sucia, pues decide asesinar a los opositores políticos al régimen. Esos son crímenes de lesa humanidad. Ahora, eso también, vale la pena, ya que estamos en esto, diferenciarlo del genocidio. El genocidio es un crimen también competencia de la Corte Penal, pero que, digamos, trata de evitar que un Estado, como en su momento, por ejemplo, la Alemania nazi, decida destruir a un grupo de población, pero por razones étnicas o religiosas, ¿no? Ese es el genocidio. Te digo, es diferente de los crímenes de lesa humanidad, porque pues los crímenes de lesa humanidad se refieren más a grupos, pues ya sean políticos o de otro tipo, pero también como una política de Estado en su contra. Y los crímenes de guerra pues se refieren más bien a los conflictos armados y a los abusos que se dan en esos conflictos armados. Por ejemplo, una de las cosas básicas en un conflicto armado es que no se puede atacar un hospital, porque obviamente quien está en un hospital pues está herido, no tiene armas y no es un objetivo militar. Entonces, los convenios de Ginebra lo que te dicen es, no puedes, por mucho que estés en una guerra, no puedes ir y atacar un hospital. Lamentablemente, este tipo de cosas es lo que está sucediendo en México. Tú recordarás que hay muchos casos en los que... ¿Sí me escuchan? Sí. Muchos casos en los que se han atacado estos centros de rehabilitación de personas adictas a las drogas. Algunos cárteles han ido directamente a asesinar a las personas que se encuentran en esos centros, digamos, de rehabilitación de personas enfermas. Entonces... se cortó. A ver, esperamos un instante. Ahorita regresa la comunicación. Crimen competencia de la Corte Penal Internacional, porque si tú utilizas en tu guerra ese tipo de estrategias, pues estás yendo más allá de lo que, digamos, de lo ya brutal que de por sí es la guerra, ¿no? Si tú atacas un hospital donde las personas están tratando de recuperar su salud, donde están pues, personas enfermas, estás... superando los límites que la comunidad internacional ha puesto a las guerras. Y te insisto, eso es lo que estamos viendo en México. Pues sí. Y a ver, Netzaí, para ya no quitarte mucho el tiempo, para tratar de hacerlo, para tratar de cerrar de alguna manera, muchísima gente estamos convencidos que esto es más que necesario, y como bien dijiste desde un principio, en caso, esto va a ser un proceso probablemente largo, probablemente corto. No sabemos si esto funcionará en 5 años, si funcionará en 1, si funcionará en 30. Así es. Pero tocaste una clave que me deja completamente convencido que el juicio a Calderón, y como también dijiste, no solo a Calderón, sino a todas estas personas, líderes de estructuras que violan sistemáticamente derechos humanos, puede sentar o mejor dicho, va a sentar un precedente durísimo para que la siguiente persona que se postre en Los Pinos ya lo piense 20, 50, 80 veces antes de continuar esta locura. Claro. Qué diferente va a ser el día que el Copete o el señor López o el que sea, o Cárdenas se vuelve presidente, o yo no sé, Santa Claus, quien sea. El siguiente presidente ya no va a poder decir, voy a volver a sacar a las Fuerzas Armadas, voy a matar a quien se me dé la gana, a apoyar nada más a un lado y no al otro, porque me van a meter al bote. Claro. Y me van a juzgar en La Haya. Netzaí, una última pregunta que quisiera que nos pudieras decir. ¿Cómo te apoyamos los que te estamos escuchando? ¿Cómo podemos apoyar más esta iniciativa que debe de ser y que verdaderamente podría poner un alto durísimo, pero un alto en seco, un freno de mano a esta... Bueno, nosotros a lo mejor me corregirás, pero sí hemos usado mucho el término holocausto mexicano, porque son muchísimos mexicanos, ¿no? Eso es impensable.
¿qué podemos hacer? Pues mira, yo de entrada los invitaría a que firmen la petición. De hecho, me lo preguntabas hace un rato, les doy el link. Muchas gracias. Es www, es petitiononline.com, o sea, petitiononline.com, diagonal CPI, que son las iniciales de la Corte Penal Internacional, diagonal petition, ¿no? Nuevamente. .html. También les invito, por ejemplo, tenemos una cuenta en Twitter que se llama @juicioacalderón. Ahí vamos a estar informando de los avances de este proceso. Y bueno, yo les invitaría también a difundir los argumentos que estamos utilizando. Está el artículo en La Jornada, está el artículo de ahora en Contralínea. Yo les agradecería mucho, te agradezco muchísimo esta oportunidad para aclarar estas dudas técnicas que surgen. Mira, por ejemplo, algunos defensores de derechos humanos que al principio estaban un poco escépticos, me preguntaban, oye, pero ¿no sería tanto hacer esta iniciativa como reconocerle a los cárteles de la droga, o no tendríamos que reconocerles el carácter de parte beligerante? Porque eso es una duda que surgió. Y lo que he tratado de explicarles, pero todavía no pues he logrado difundir entre toda la gente, es que este término de parte beligerante es de hecho ya algo bastante superado. Es una cosa muy política que utilizaban ciertos países para reconocerle un grado de legitimidad a algún movimiento revolucionario, separatista o lo que sea. Por ejemplo, es muy conocido que el presidente Hugo Chávez le dio el trato de parte beligerante a las FARC en Colombia, ¿no? Y este tipo de situaciones, pero eso es más bien un apoyo, digamos, político. El derecho internacional humanitario y concretamente el derecho penal internacional ya no requieren ese tipo de reconocimientos políticos para sancionar o para reconocer la competencia de los organismos internacionales. Entonces, en ningún sentido, y eso debería quedar muy claro, en ningún sentido estamos apoyando o pidiendo un estatus especial para los cárteles de la droga. Al contrario, queremos que junto con Calderón sean también juzgados. Claro. ¿A quiénes te referirías? Me gustaría a lo mejor ampliar. Aquí en el expediente, no sé si piensan ustedes probablemente incluir a qué cabezas del crimen organizado le pedirían al fiscal que a lo mejor empezara una investigación sobre de ellos. Lo principal estamos planteando es que digamos, esta hipótesis de investigación que le estamos planteando al fiscal sería, en primer lugar, al Chapo Guzmán, claro, y al cártel de Sinaloa, porque ellos tienen una alianza con el gobierno federal y con el pues sí, incluso con el gobierno norteamericano. Esto, si tú recordarás, hay una declaración reciente de uno de los hijos de unos famosos narcotraficantes, que declaró en Estados Unidos, en una corte en Estados Unidos, que el cártel de Sinaloa actúa con la protección y con la venia de la DEA, del gobierno norteamericano. Entonces, esto es una estrategia implementada desde Estados Unidos. De hecho, la tesis que yo planteo en el artículo de Contralínea que está circulando es que la intención del gobierno norteamericano que le impuso a Calderón es que el tráfico de drogas se monopolice en manos del cártel de Sinaloa para más adelante arrebatárselo al cártel de Sinaloa, como en su momento lo hicieron, por ejemplo, con Osama Bin Laden. Cuando ya no les fue útil, lo asesinaron. Lo mismo van a intentar hacerle a Joaquín Chávez. Van a concentrar en sus manos el gran negocio, y una vez que sea un negocio monopólico, entonces será prescindible él,
y lo meterán a la cárcel o lo asesinarán como hicieron con Osama Bin Laden. Pero mientras sea necesario para atacar y para acabar con la competencia de los demás cárteles, pues lo van a seguir utilizando y lo van a seguir apoyando, desde el gobierno norteamericano y desde el gobierno mexicano. Entonces estamos planteándole en esta petición al fiscal que investigue en primerísimo lugar los nexos del cártel de Sinaloa con el gobierno mexicano, pero también con el gobierno norteamericano, como parte de esta estrategia para controlar el tráfico de drogas en México y para construir un negocio capitalista monopólico que es su fin último, ¿no? Para eso están asesinando a los mexicanos. Pero independientemente de eso, estamos planteando también que se juzgue lo que te comentaba, a todos los cárteles que están utilizando niños sicarios, que se investiguen los cárteles que están decapitando y amputando a las personas, que se investiguen los cárteles que atacan a los centros de rehabilitación, o sea, todos estos cárteles que están pues llevando a la violencia extrema a nuestra... Se volvió a cortar, espérenos nada más un instante, ahorita seguro vuelve la comunicación. ¿Sí? Sí, ya te escuchamos, Netzai. No, les comentaba que lo que estamos pidiendo es que también sean investigados todos los cárteles que están utilizando niños sicarios, que están utilizando... que están atacando centros de rehabilitación o que están asesinando a civiles ajenos al conflicto, pues todos ellos también estaríamos pidiéndole al fiscal que sean sancionados, ¿sí? Para que les quede mucho, pero muy claro a las personas que todavía viven en ese mito de pensar que que la petición de juicio a Calderón es solamente contra Calderón. No, es para todas las personas, para que el fiscal de la Corte Penal Internacional pueda, o se le invita a que inicie una investigación en contra, o mejor, acerca de todas las cabezas en México que están reclutando niños, que están violando los tratados internacionales que México firma, pero parece que firma para no cumplir, parece que es nuestra tradición. Sí. Y bueno, Netzai, nos dejas mucha tarea, pero te agradecemos infinitamente, primero, el que te hayas atrevido a salirse de esa burbuja de conformismo que hemos tenido por tantos años, de permitirle a nuestros presidentes que hagan lo que se les da la gana, sin que nosotros hagamos otra cosa más que recordarles a su mamita. Sí. Es una proactividad que sí, que en México todavía no se masca, que debemos de quitarnos esas telarañas absurdas y que te damos pues cuenta de por sí desde que empezaron ustedes pueden contar con el santuario y no somos gran cosa. No, claro que sí. Seremos y creo que podemos seguir esparciendo esas semillas que tú has creado, que toda la gente que está apoyando esta petición, para, ya no llamémosla nada más juicio a Calderón, sino juicio a los violadores de derechos humanos en México, incluido el señor Felipe Calderón Hinojosa. Así es. Sí. ¿Algo más que te gustaría compartirnos a este grupo de gente que no nada más está ahorita, sino que vamos a estar como locos difundiendo el video? Te agradezco mucho pues la oportunidad y decirte que yo particularmente creo que el santuario es un medio muy importante. Yo creo que los medios alternativos van haciendo poco a poco la diferencia, no solo en México sino en el mundo. Yo sé que a veces se sobredimensionan algunas cosas, pero por ejemplo una herramienta que fue clave en los movimientos en todo África. Hijo, qué momento para que se corte nuevamente, esperamos un instante. Netzai, bueno. Estos déspotas que tenían gobernando fue el uso, por ejemplo, de las redes sociales. Insisto, obviamente se necesita mucho más que las redes sociales para que estas iniciativas tengan éxito, claro. pero es una herramienta. Y es una herramienta que debemos aprovechar. Por cierto, te quería comentar que mucha gente se entusiasmó tanto con esta iniciativa que durante el jueves, que fue el 1 de septiembre, el día que tradicionalmente era
el Día del Presidente en México, ¿no? El día en el que se presentaba el informe presidencial y todo el mundo aclamaba los logros de gobierno. Bueno, en Twitter el trending topic número 1 era juicio a Calderón. Eso debe demostrarnos que hay muchos mexicanos con verdadero deseo de que nuestro país recupere la legalidad, la paz, que recupere el prestigio que alguna vez tuvo como un lugar de respeto y de donde no había un gobierno militarizado, donde toda Latinoamérica vivíamos golpes de Estado y este tipo de cosas, y en México no. México era una laguna de legalidad, un poco de apertura para el mundo, y lamentablemente ahorita estamos viviendo pues un país que se nos cae a pedazos, que se derrumba. Ahora hasta en los estadios de fútbol hay balaceras. Calderón nos está llevando a un nivel de violencia inaceptable, y yo invito a la sociedad mexicana a que nos unamos para decir que estamos hartos de esta matanza indiscriminada, y que lo que queremos es que los criminales sean enjuiciados. No queremos venganza, no queremos asesinatos, no queremos ejecuciones extrajudiciales, queremos recuperar la paz, queremos que un tribunal imparcial juzgue a estos asesinos. Y pues en eso estamos, ¿no? Hay muchísima gente, te digo, a mí me dio muchísimo gusto el éxito que tuvo ese trending topic en Twitter. Duró incluso hasta el viernes todavía como los temas principales de discusión en nuestro país, y yo creo que es lo que tenemos que seguir haciendo, discutiéndolo, reflexionándolo, explicándole a la gente lo que implica esta iniciativa. Pues mi más grande respeto, Netzaí. Felicidades, a lo mejor suena exagerado, pero realmente felicidades, y nuevamente nuestro apoyo inequívoco, bueno, infinito también se oye exagerado, pero hasta donde nuestros recursos lleguen, cuenta por favor con nosotros. Esperamos poderte tener en este espacio. Me encantaría que nos pudieras aceptar otra invitación en cuanto se entregara el expediente. Claro que sí. Para que nos platicaras, pues bueno, cómo se le hizo llegar, qué dijo el fiscal, que yo creo que estamos muchísimos, pero sedientos de un poquito de justicia en este país, en donde el Estado de Derecho es tan realista como el ratón Miguelito, es una burla. Sí, pues te agradezco nuevamente, de verdad. Ojalá que sigamos abriendo estos espacios. Yo creo que el santuario particularmente tiene un gran impacto y nos va a ayudar a que más gente conozca a profundidad esta iniciativa. Y con muchísimo gusto cuenten conmigo y con los demás que están involucrados. Yo estoy muy contento porque sé que esto no es fue una idea mía, fue una idea que propuse, pero ya no es un asunto que yo pueda manejar solo. Es algo tan importante y tan grande que estamos involucrando muchísimas personas con la mayor seriedad y con la mayor voluntad de que nuestro país pues pueda volver a vivir en paz, y que estos criminales no sigan pensando que van a ser impunes en todos estos crímenes. Lo que decías es algo clave. Yo creo que los candidatos que ahora vayan a presentarse para 2012 tendrían que decirnos desde ahora cuál va a ser su plan para regresar al ejército a los cuarteles. Ya es inaceptable esta usurpación de funciones que promovió Vicente Fox, que promovió sobre todo Calderón. La utilización de militares para tareas y para responsabilidades de los gobiernos civiles es un error gravísimo en términos políticos, en términos de gobernabilidad, pero también y fundamentalmente en términos de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, hizo una recomendación para que el ejército no fuera utilizado
en tareas policíacas. La UNAM hace menos de un mes presentó esta iniciativa para que sobre seguridad, en donde uno de los puntos es que el ejército tiene que regresar a los cuarteles. Es ridículo, es enfermo el que sigan insistiendo en que el ejército es la solución a este problema. Es falso. El ejército y la violencia que lamentablemente ha generado han sido parte del problema, porque los soldados no están capacitados para enfrentar las tareas de seguridad pública. Ellos están enfrentados para combatir al enemigo en una guerra, y la seguridad pública no es una guerra. La seguridad pública es una tarea de Estado que deberían encargarse a las policías civiles. Entonces tenemos que reclamar esto, y pues te agradezco nuevamente esta invitación y esta oportunidad. Pues al contrario, Netzaí, nos dejas, insisto, mucha tarea, muchos mitos que afortunadamente nos has aclarado, que yo mismo tenía por ahí esa idea absurda de que había yo me había quedado con la tonta idea de que había un número necesario de firmas, y es reconfortante saber que con que haya una, el juicio puede proceder, pero el hecho de juntar es para demostrarle al fiscal que hay un movimiento social, que hay una inercia social, hay una indignación en nuestro país, que hay una necesidad tremenda para que la Corte Penal Internacional le ponga hasta aquí, llamémoslo de otra manera, le ponga un susto. Sí. Entre que procede y entre que a lo mejor sabremos si en 30 años este hombre se pudre en la cárcel, pero el caso es que durante esos 30 años los siguientes presidentes van a tener una acotación, decir, hasta aquí ya no puedo llegar. Claro. Ya no puedo sacar, como bien nos acabas de decir, al ejército a sentirse policías, a quitarle el brazo a narcotraficantes nada más porque nos caen gordos. Sí. Y bueno, todo el catálogo de vilezas que desgraciadamente nuestras Fuerzas Armadas, pues bueno, ellos fueron entrenados para ser unos asesinos. Pues sí. No tenemos de otra. Si sacas, decía un cuate, una analogía muy cruel pero muy cierta, tener al ejército, a las Fuerzas Armadas en las calles, es querer deshacerse de un montón de ratones blancos, pero soltar a un bulldog que no sabe a qué ratón se va a comer y va a agarrar parejo, y es lo que vemos todos los días. Pero bueno, Netzaí, infinitas gracias nuevamente. Vamos a cerrar este espacio. Les agradezco muchísimo a todos los que nos han acompañado en esta transmisión en vivo, y sobre todo también a quienes nos ayuden a difundir esto, que obviamente se subirá en el santuario.org, que estará solamente en un canal de YouTube. El otro no podemos poner videos tan largos, y sobre todo a los que digan, bueno, es que las voces de estos hombres realmente no me gustan. De acuerdo, les suplicamos, como mexicanos, como seres lógicos, como seres humanos que tienen como primera prioridad la subsistencia de la especie, que difundan esta información. O de plano, si hay gente que dice, es que esto está mal, bueno, debatamos, pero señores, esto es un hecho, esto no es ninguna ficción, esto es una iniciativa totalmente factible, con antecedentes, con datos muy duros. Se me olvidaba preguntarte, de hecho, sí, ¿habrá manera de que una vez que entreguen ustedes el documento a la Corte Penal, esta se pudiera hacer pública, o por lo menos algunos fragmentos? Sí, de hecho vamos a hacer una versión pública de este documento. Excelente. Totalmente, sí. Excelente, para que sepamos realmente todo por lo que se debe de juzgar tanto a Calderón como a todos los líderes de cárteles en este país. Claro. Pues mis respetos nuevamente, Netzaí. No me queda más que decirte buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por aquí te esperamos. Claro que sí. Nuevamente. Y salud. Cortamos gaznate y regresamos en 55 segundos. Pues desgraciadamente tenemos, si esto no fuera necesario, no existiría el santuario. Vamos a regresar con las notas del blog del narco. Rapidísimo, es una tristeza, pero es nuestra realidad. Es una de las razones fuertes por las que se debe enjuiciar a este hombre y a todos los que actúan como él.